Como sabéis, estamos en la serie del libro de Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículos del 16 al 24, y nos quedamos en la introducción de no apagar al espíritu. Y cuando acabamos, acabé diciendo que meditemos durante la semana. No sé si lo habéis hecho, seguramente os habréis olvidado de pensar cómo podemos apagar al espíritu, ¿no? Y podríamos decir que podemos apagar el espíritu que nos relaciona con Dios. Y al mismo tiempo también podríamos no apagar, pero sí contristar al Espíritu Santo que también mora en nosotros. Y la verdad es que creo que en nuestra vida tenemos que tener un equilibrio tan perfecto, porque nuestro espíritu nos relaciona con Dios, y al relacionarnos con Dios de una manera correcta, digna y verdadera, el Espíritu Santo es como si ardiera con gran poder dentro de nosotros. Pero si ese equilibrio de alguna manera se rompe, pues podemos contristar al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo que mora en nosotros es Dios mismo. Porque nosotros creemos que Dios se manifiesta en tres personas, ¿verdad? Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y es un solo Dios. Es algo muy difícil de entender y de comprender, pero hay que aceptarlo por fe, porque así nos lo enseña la palabra. El Espíritu Santo es Dios y mora en todos aquellos que son hijos de Dios. Bajo esta perspectiva vamos a intentar ver y volver a leer 1 de Tesalonicenses, capítulo 5, versículos del 16 al 24. Dice así: estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No apaguéis el espíritu, no menospreciéis las profecías, examinadlo todo, retened lo bueno, absteneos de toda especie de mal, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Amén. Y la verdad es que, ¿a qué espíritu se está refiriendo cuando nos dice no apaguéis al espíritu? Y yo creo que es como lo que he dicho anteriormente. Uno es nuestro propio espíritu y otro es el Espíritu Santo que está en nosotros. Y creo que lo primero que tiene que saber todo creyente, que cuando uno cae rendido a los pies de Jesús, cuando uno pide perdón y necesita pedir ese perdón porque se ve su condición, la condición de un pecador que necesita pedir a Dios que le perdone, que entre en la vida, en su vida, que le limpie y de todos los pecados. Cuando un hombre hace eso, ese hombre tiene que cambiar. Esa mujer tiene que cambiar. Porque si ha nacido de nuevo, el nacer de nuevo produce un cambio en los hijos de Dios. Lo que antes no nos gustaba, podría decir, ya no nos gusta. Sería mentira. Lo que antes no nos gustaba, nos sigue gustando. Pero si es pecado, lo vamos a dejar de hacer. Porque sabemos que eso no le agrada a Dios. Lo que antes nos gustaba, y muchas veces pedimos, Señor, líbrame de esto, yo qué sé, de tantas cosas que nos atan. Muchas veces cuando pensamos en ataduras, pensamos en pecados sexuales, pero hermanos, es que hay tantas cosas que nos atan. Tantas cosas. Y necesitamos pedir al Señor que nos libere. Pero ¿sabéis una cosa? A lo mejor no nos libera. A lo mejor tendremos que luchar contra eso toda nuestra vida. Pablo pidió a Dios que le librara de un aguijón, por 3 veces le pidió hasta que entendió que el Señor no se lo iba a librar jamás, porque Pablo necesitaba ese aguijón. Y a lo mejor toda nuestra vida vamos a estar luchando contra aquello que nos gusta y que sabemos que a Dios no le gusta. Pero tendremos que luchar, pedir ayuda a Dios siempre, estar cerca de Dios, porque sabes,
como dije en algunas otras predicaciones, somos tan débiles que necesitamos siempre, tú y yo, la ayuda de Dios todos los días de nuestra vida. Y eso va a ser una dura batalla. Porque a nuestros sentimientos y emociones les gustan ciertas cosas, pero a Dios no le gusta. Pero con su ayuda seremos más que vencedores en Cristo Jesús, Señor nuestro. Tenemos que saber que cuando Dios viene a nuestro encuentro, el Espíritu Santo te sella como un hijo de Dios. Al igual que en la tribulación habrá la gente que estará sellada con ese 666 en la mano o en la frente, Dios nos sella y el Espíritu Santo viene a morar en nuestras vidas. Y a más, la palabra de Dios nos dice algo muy importante, que somos templo del Espíritu Santo. Los creyentes tal vez más maduros en la fe, los que llevamos tal vez más tiempo, bueno, más maduros, mejor decir más tiempo en la fe, porque si eres maduro en la fe te tienes que acordar de ciertas cosas y estamos en ese proceso todos de madurar, pero olvidamos, y tal vez los más jóvenes en la fe no lo saben, que todo hijo de Dios, como he dicho antes, ha sido sellado por el Espíritu Santo y habita en nosotros. En Efesios capítulo 1, versículos del 13 a 14 dice: en él también vosotros habéis oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habéis creído en él, Jesús. Fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Es decir, fuimos sellados y Jesús pagó por adelantado, muriendo en la cruz, esas arras, para que en el día que estemos delante de la presencia de Dios, tengamos un cuerpo glorificado y seamos tal y como Él es. No como Dios, no. Me estoy refiriendo al hecho de tener un cuerpo glorificado en el cual todo será tan distinto y tendremos la dicha de estar al lado de nuestro Salvador. En 1 Corintios capítulo 6 versículo 19 dice: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Somos templo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo mora en nosotros y dice, y ya no somos nuestros. Caray, no somos nuestros porque pertenecemos a Cristo. Le pertenecemos a Él. Antes pertenecíamos al Rey, el Señor de este mundo, pero ahora le pertenecemos a Él. Somos comprados por esa sangre preciosa que derramó nuestro Señor en la cruz del Calvario por todos los que somos hijos de Dios. Y mira, un hijo de Dios tiene que cuidarse. Al igual que una mujer embarazada, tal vez para ilustrar, hay un bebé que vive dentro de ella, ¿verdad? La mujer embarazada tendrá que cuidarse, no tendrá malos hábitos de conducta insana, cuidará su alimentación, si fuma dejará de fumar, no beberá, cuidará muy meticulosamente lo que hace porque tiene una criatura dentro, ¿verdad? Es así en las que habéis sido mamás, ¿verdad? Yo como soy hombre no lo sé, pero los que habéis sido, y los hombres lo suponemos o lo hemos visto, ¿no? Así es el Espíritu Santo. Mora en nosotros. Y tenemos que cuidar nuestra alimentación. Y tenemos que cuidarnos para que el Espíritu Santo que está en nosotros pueda estar complacido. Yo conocí a una pareja de dos hermanos que se llevaban muy mal. Hasta que uno tuvo que irse de la casa porque ya no se soportaban entre ellos. O era uno o era otro. Y al final se marcharon. Convivían juntos, hijos de unos mismos padres, pero qué mal se llevaban. ¿Nosotros nos tenemos que llevar mal con el Espíritu Santo? No, ¿verdad que no? Porque es Dios que está en nosotros. Pero nos llevamos mal cuando hacemos lo que a Él no le agrada. Nos portamos mal cuando hacemos lo que queremos y lo dejamos a un lado. Vuelvo a repetir, Efesios 4:30, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios,
con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Pero este versículo está dentro de un contexto, y me gustaría leerte este contexto dentro de la traducción en lenguaje actual, para que vea, porque es mucho más comprensiva a la hora de escucharla. Dice así: por eso ya no vivan ni se conduzcan como antes, cuando los malos deseos dirigían su manera de vivir. Ustedes deben cambiar completamente su manera de pensar y ser honestos y santos de verdad, como corresponde a personas que Dios ha vuelto a crear para ser como Él. Por eso ya no deben mentirse los unos a los otros. Todos nosotros somos miembros de un mismo cuerpo, así que digan siempre la verdad. Si se enojan, no permitan que eso los haga pecar. El enojo no debe durarles todo el día, ni deben darle al diablo oportunidad de tentarlos. Quien antes fue ladrón debe dejar de robar y ahora trabajar bien y con sus propias manos. Así tendrá dinero para ayudar a las personas necesitadas. No digan malas palabras, al contrario, digan siempre cosas buenas, que ayuden a los demás a crecer espiritualmente, pues eso es muy necesario. No hagan que se ponga triste el Espíritu Santo de Dios, que es como un sello de identidad que Dios puso en ustedes, para reconocerlos cuando llegue el día en que para siempre serán librados del pecado. Dejen de estar tristes y enojados, no griten ni insulten a los demás, dejen de hacer el mal, por el contrario sean buenos y compasivos los unos con los otros y perdónense, así como Dios los perdonó a usted por medio de Jesucristo. Amén. Y eso se está diciendo a la iglesia de Éfeso, a creyentes. Y uno puede pensar, los creyentes somos así. Creo que vosotros sabéis la respuesta, ¿verdad? Entonces podemos contristar al Espíritu Santo. ¿Y qué significa contristar? Significa entristecer o afligir. Podemos entristecer o afligir al Espíritu Santo, que mora al mismo tiempo. Y al mismo tiempo nuestro espíritu, que nos relaciona con Dios, si lo entristecemos, nuestra vida no estará en orden delante de Dios. Y cuando nuestra vida no está en orden, que empezamos a hacer muchas veces lo que pensamos que a nuestra carne le gusta, empezamos a rodearnos con gente, nos adaptamos a sus formas, cogemos sus costumbres y forma de vivir y de ver las cosas. Pueblo de Israel, en Egipto, y cuando salió de Egipto tenía la forma y las costumbres de Egipto y el modo de pensar de los egipcios. Nosotros, haciendo el símil, la comparación, hemos salido de Egipto y seguimos teniendo muchas veces la manera de pensar y de ver las cosas de Egipto, pero no estamos llamados a eso. Somos llamados a vivir en santidad, a vivir una vida plena en el Señor y a vivir de verdad, porque los hijos de Dios somos los únicos que podemos vivir de verdad, confiados en que todo lo que nos pasa está sometido a la dirección de Dios, de que no hay nada que a Dios se le escape. Cuando a veces tienes un tropiezo en la vida o te pasa lo que sea, Dios tiene el control de todo. A Dios no se le escapa a nada. Y uno puede decir, pero Señor, si es que me he caído aquí en medio de la calle, Dios sabe todas las cosas. Yo el otro día me caí cruzando la carretera, a todo lo largo que soy, pero bueno, Dios sabe por qué, ¿no? Y Dios sabe cuando tú tienes un tropiezo andando por la calle, y Dios sabe cuando tú tienes un tropiezo en tu vida, y Dios sabe. Y sabes, todas esas cosas nos tienen que hacer pensar. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué ha pasado? Algunas cosas sí que las vamos a entender, porque es nuestra culpa, o somos nosotros. Y hay otras cosas que no las vamos a entender jamás, que corresponden a la soberanía de Dios. Totalmente, a la soberanía de Dios. Todavía no nos hemos dado cuenta que Dios es un Dios santo. 3 veces santo. Por eso el Espíritu Santo que mora en nosotros tiene que andar en santidad, porque Dios es santo. La palabra hebrea santo es la palabra kadosh y significa consagrado, dedicado y separado para Dios.
Es decir, que ya no podemos hacer lo que queramos. No tenemos el libre albedrío que tal vez tenían Adán y Eva en el paraíso, en Edén. No, el libre albedrío se perdió. Y como he dicho también algunas veces, o somos hijos de Dios o no lo somos. Y si somos hijos de Dios, tenemos que tener tanto cuidado de cómo andamos, de cómo vivimos, para no entristecer al Espíritu Santo que está en nosotros. Nosotros, los pentecostales, creemos en los dones del Espíritu Santo y creemos en el bautismo del Espíritu Santo. Cosa muy diferente es al ser sellados por Dios, porque el ser sellados es para salvación, Efesios 4:30, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Sello del Espíritu Santo te hace para salvación. Y el otro, el bautismo del Espíritu Santo, que podríamos denominarlo así, es poder para aquellos que somos hijos de Dios. En Lucas dice: aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder de lo alto. Y en el libro de los Hechos nos dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Y necesitamos pedir: Señor, yo quiero ese bautismo del Espíritu Santo. Y a lo mejor llevas mucho tiempo escuchándolo, hablando o pidiéndolo. No dejes de pedirlo. Ruega a Dios. Si lo pedimos, yo creo que Él nos lo dará. Bueno, creo, ¿no? Porque Él es soberano. Y estoy seguro que si lo pedimos con deseo, con humildad, el Señor nos lo va a conceder. Pero, ¿sabéis? Hay una cosa que muchas veces a mí me ha pasado, y no sé si a vosotros, que en mi vida de creyente he visto tantas cosas mal hechas, que me asustan muchas veces el querer cosas del Espíritu, porque se puede a lo mejor hacer mal. Y quiero que me entendáis. Para no hacer mal las cosas, tenemos una guía, la palabra de Dios. Para no hacer mal las cosas. El problema es que reside cuando tú y yo no sabemos lo que dice la palabra de Dios. Esa es la gran diferencia, porque el problema no es que yo sea pentecostal o crea en los dones o en el bautismo del Espíritu Santo, es no saber lo que dice la palabra de Dios. Por eso tú y yo tenemos que leer lo que dice la palabra de Dios, tenemos que saber lo que dice. Generalmente nosotros copiamos lo que vemos. ¿O no te pasa? Vas a otra iglesia, vas a una campaña, vas a un sitio, ves las cosas, cómo actúan, como, ¡oh, qué bonito! Vamos a hacerlo. Lo copiamos, porque lo hemos visto hacer a otros. Es como los niños pequeños que imitan la actitud de sus padres o de sus hermanos y lo imitan, pero no investigamos ni leemos la palabra. No tenemos la idea si eso está bien o está mal. No lo sabemos porque no lo contrastamos con lo que la palabra de Dios dice. Vemos las cosas que otros hacen y las aceptamos y las adaptamos sin más, sin escudriñar lo que la palabra de Dios nos dice. Pero ¿sabes una cosa? La palabra de Dios prevalece ante cualquier sentimiento, ante cualquier don, ante cualquier cosa. Es la palabra de Dios que es la guía de aquellos que somos hijos de Dios. Y la palabra prevalece ante todo. Ante todo, hermanos. Por encima de sentimientos y emociones es la palabra de Dios. Porque es la palabra de Dios la que nos guía y la que nos enseña. No somos nosotros, no son nuestras emociones, no es lo que hemos visto hacer. Lo que nos enseña es la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es mi guía y me dirige en todo. Y andamos por fe, hermanos, no por sentimientos. Muchas veces nosotros generalmente nos guiamos por nuestras emociones, por nuestros sentimientos. Cuando estamos mal espiritualmente, nuestra carne y el enemigo, ¿a qué ataca? A nuestros sentimientos y emociones. Y cuando más ataca, más mal llegamos a estar. Pero cuando el Hijo de Dios deja de mirar a sus emociones, que es muy difícil, pero con la ayuda de Dios podemos. Cuando dejamos de mirar a nuestras emociones, cuando nos dejamos de mirar a nosotros y nuestros sentimientos, cuando miramos a Dios y sabemos que tenemos que seguir caminando,
por fe. No es por sentimiento. Mira, Romanos 1:17, lo repito mucho porque es el ABC para los cristianos, ¿no? Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. No vive el justo por sentimientos, no vive por emociones, no vive por ser miembro de una iglesia, no vive por eso. Vive mirando a Jesucristo, vive caminando hacia la cruz. Y no nos solemos preguntar, ¿qué es lo que dice la Biblia? Cuando aceptamos muchas veces lo que oímos y lo que vemos sin más. No miramos la Biblia, lo hace una gran mayoría. A mí me gusta, a unos cuantos hermanos más, vamos a hacerlo. Pero ¿qué dice la Biblia? Mira, he estado alguna vez en alguna iglesia, en algún culto especial, en que han dicho, bueno, vamos a hablar todos en lengua. Mientras tocamos un cántico vamos a hablar todos en lengua. Es una pasada. A mí me gusta. Fijaos lo que digo, a mí me gusta. Pero no es lo que dice la Biblia. No es correcto. Porque la Biblia me define el uso de los dones del Espíritu Santo. Y aunque a mi carne le guste, yo no lo voy a hacer. Porque sé lo que a Dios sí le gusta. ¿Me entendéis, verdad? Gloria a Dios, porque hay tantas cosas que nos gustan, pero a Dios no le gusta. Y si a Dios no le gusta, yo no lo tengo que hacer. Aunque a mis sentimientos le guste, aunque a mis emociones le guste, aunque sea tal vez algo bonito, hermoso, lleno de... pero es emoción. Es emoción que a veces sí nos hace sentir bien y otras veces hace sentir mal a otros. Y ante todo, yo me guiaré siempre, y tú te tendrás que guiarte siempre por lo que dice la palabra de Dios. No por lo que nos guste, no por lo que vemos, sino por lo que dice la palabra de Dios. La verdad es que, así que cuando uno habla en lenguas en la congregación, tendrá que hacerlo para dar un mensaje, o pensando que otro va a interpretar. Pero no podemos hacer eso de hablar en lenguas todos. Sí podemos hacer majito, personalmente, cuando cantamos, yo a veces lo hago, pero a mí nadie me escucha. ¿Por qué? Porque es lo correcto, es lo que nos enseña la palabra de Dios, es lo que dice la Biblia. Entonces, voy a hacer siempre lo que dice la palabra de Dios. Mirad, algo que a mí no me gusta personalmente es cuando la Iglesia sustituye las formas del mundo y las adaptamos a nosotros. Y hay cosas que, como un concierto, a lo mejor cristiano, que a lo mejor a muchos nos gusta y hemos ido, buscamos una adaptación de lo que es carnal a veces a lo espiritual. Y yo me pregunto, ¿necesitamos adaptar cosas al espíritu, a la iglesia? Yo creo que no. Que cuando hacemos adaptaciones, cuando hacemos campañas en las que forzamos la voluntad de Dios y pensamos que van a haber tantos salvados y tantos... que yo no digo que Dios guíe a hacer todas esas cosas, y a veces también sé que Dios no guía a hacer nada de esas cosas, porque son simplemente carnalidad. Pero aún dentro de la carnalidad, ¿sabéis lo que dice la Biblia? Que todo acontece para bien, para aquellos que aman a Dios. Aún así, Dios bendice. No sé por qué, pero sé que es su gracia y su misericordia que aún así bendice. Recuerdo una chica que ahora es una mujer, en una de estas campañas, que salió porque quería que oraran por ella. No sé si tendría 16, 17 años. Era el tiempo en que estaba de moda las caídas, como muchos sabéis, que hacía un llamado, orabas y se caían al suelo, ¿no?
Yo no digo que uno no se pueda caer de una demostración de la llenura de Dios, pero que eso no es lo normal, hermanos, de verdad que no es lo normal. Y es lo que tiene que pasar siempre. Lloraron por esta chica, y como no se cayó al suelo, se le llevaron a la zona de la liberación, y la metieron en un cuartito, en la que vio gente saltando, brincando, y salió salió peor de lo que había llegado a esa reunión. ¿Cuánto cuidado tenemos que tener, no? ¿Cuánto cuidado? Si a mí me llevan allí, no sé, yo lo muerdo. Vamos, pero cuánto cuidado tenemos que tener, hermanos. Porque las cosas de Dios son más serias de lo que pensamos. No es hacer lo que a nosotros nos va bien. Es lo que a la palabra de Dios nos llega a decir y a enseñar. Por eso la palabra de Dios tiene que prevalecer siempre ante cualquier sentimiento, forma o fuego extraño que se levante. Porque eso no lo pone la Biblia. Otra cosa que también me llama mucho la atención es cuando se hace la oración del pecador. Ven al frente a la oración del pecador. Yo no sabía lo que era la oración del pecador, y mira que a veces en los llamados a los que yo he asistido la he hecho 3 o 4 veces. Yo no lo he sabido que se denominaba así, la oración del pecador, ¿no? Cuando uno viene a recibir a Jesús como su Salvador y Rey, que te hacen repetir, repite conmigo, y vete para el sitio y ya eres salvo. Si no hay un cambio en mi vida, yo no soy salvo. Si no hay una transformación, yo no soy salvo. Si mi vida no cambia, yo no soy salvo. Si yo hago la oración del pecador y me voy a casa y soy un ladrón y sigo robando, digo, gloria a Dios, Señor, que bien me ha salido hoy, yo no soy salvo. Bueno, a lo mejor piensas que sí, pero no. Y todas estas cosas me hacen pensar que no conocemos bien la palabra de Dios y que tenemos que conocerla bien para no apagar el espíritu. Porque todo esto lo ve un recién convertido, o lo ve alguien que es muy sensible a las cosas de Dios. ¿Y qué creéis? ¿Que le va a hacer bien? No le va a hacer bien. Si es un hijo de Dios, aunque no le haga bien, aunque le haga daño, aunque sea inmaduro en la fe, la Biblia nos dice que todo va a acontecer para bien. Por lo tanto, Dios va a bendecir esa vida, pero de momento no le va a hacer bien. A lo mejor es que Dios va a tener un trato especial con esa persona, pero no hace bien. No hace bien que hagamos lo que queramos. La verdad que estoy haciendo un discipulado con 2 hermanos de la iglesia y estamos leyendo el Evangelio de Juan, y últimamente lo he dicho, en el Evangelio de Juan descubrí uno de esos versículos maravillosos que yo tenía olvidadísimo y que de nuevo quiero compartir con todos vosotros. Es cuando nos dice que en el último gran día de la fiesta Jesús se puso en pie y alzando la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice de la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Creo que ya lo he comentado, yo he olvidado eso. ¿Tú lo has olvidado? Que el día que conociste al Señor, por tu interior corrieron ríos de agua viva, que todo fue transformado, que tenías la dicha y un gozo increíble y que no sabías por qué. Eso no lo podemos perder, hermanos. Tenemos que seguir diciendo: Señor, por mi interior quiero que corran ríos de agua viva. Ríos de agua viva, Señor. La verdad es que hemos olvidado a veces lo que Dios ha hecho en nosotros y lo que está haciendo. Porque Dios está obrando en tu vida y en mi vida todos los días. ¿O no está obrando? Claro que está obrando. Todos los días el Señor nos está ayudando. Y necesitamos avivar el fuego del Espíritu Santo. Y no tenemos que entristecerlo, sino que tengamos una vida llena de la gracia de Dios, de la sabiduría de Dios.
te invito a que si no tienes el bautismo del Espíritu Santo, a que lo pidas, a que lo busques, a que ores sin cesar por ello. A los que tenemos el bautismo del Espíritu Santo y hace tiempo que no hemos hablado en lenguas y eso, pues, habla en tu oración privada delante de Dios. Ora a Dios, habla en lenguas, porque tu espíritu estará intercediendo delante del Padre, diciendo cosas que tú no conoces, no sabes, pero que el Espíritu de Dios sí que las sabe. Avivemos al Espíritu Santo. La verdad es que, ¿cómo podemos avivar al Espíritu Santo? ¿Cómo podemos avivar nuestro espíritu? No haciendo oídos sordos nunca a la palabra de Dios. A lo que domingo tras domingo se va diciendo desde un púlpito. El fuego del Espíritu Santo no se puede apagar con nuestra indiferencia o con nuestro pecado. Yo creo que apagar es una palabra que tal vez desconocemos lo que nos quiere decir. Lo busqué en el diccionario y dice que hacer que el fuego, la luz u otra cosa dejen de arder o dar luz. Apagar el entusiasmo, la pasión, apagar la conversación. Y hermanos, no podemos apagar lo que hay en nosotros, no lo puedes apagar. No podemos apagar nuestra relación con Dios. Y creo que esto es una advertencia para todos nosotros. Si el significado de la palabra apagar en el diccionario dice que la luz de Dios el bíblico dice que la luz de Dios disminuya en nosotros, dejando que parte de oscuridad entre. Se apaga la luz de Dios y empieza a entrar la oscuridad, y es verdad. Si hacemos que nuestro entusiasmo o pasión se oscurezca y deje de brillar la luz de Dios en nosotros, nuestra vida va a ser triste y nuestra vida va a ser un tanto infeliz. El pensamiento de apagar sugiere la idea de que hay un fuego, el fuego del Espíritu Santo en nuestras vidas. Ese fuego tiene que producir pasión, interés, entusiasmo. Pablo se lo aconseja a Timoteo: no apagues el don del Espíritu Santo, sino que lo avivara. Todos nosotros tenemos también dones naturales con los cuales podemos servir a Dios. Y los dones naturales y los espirituales tienen que estar a la disposición de Dios, hermanos. La verdad es que hay poca gente que quiera trabajar, que quiera servir al Señor. Pero todos estamos llamados a trabajar y a servir para que Dios sea glorificado. Cosas como la incredulidad, la crítica, dar lugar a nuestra carne, pueden hacer que el fuego del Espíritu Santo se vaya apagando. Como cuando echamos arena sobre el fuego, la arena enseguida apaga el fuego. O si echamos agua en un fuego, pues se apagará. O cuando hay una carencia de oxígeno, un fuego tendrá a extinguirse. Y si hacemos un símil o una comparación con esa falta de oxígeno, ese oxígeno es el Espíritu Santo y no podemos dejar que se apague, no podemos dejar que nos falte, porque nuestra vida podrá marchitarse. Y hermanos, y cuando nuestra vida se marchita, podemos perder mucho tiempo viviendo sin el gozo de Dios. Podemos vivir mucho tiempo apartados de Dios. No vamos a perder la salvación, porque los dones de Dios no se pierden. Y la salvación es un don de Dios, es un regalo de Dios para aquellos que son hijos de Dios de verdad. Y no lo vamos a perder, pero sí el Espíritu Santo va a vivir entristecido dentro de nosotros. Y eso no podemos dejarlo que sea, porque cuando uno se da cuenta de todo el tiempo que ha perdido, porque a veces pueden ser días, meses o años, y después cuando tú te despiertas y dices: Señor, perdóname, ¿cuánto tiempo he perdido? Lo bueno es que nos demos cuenta y que el Espíritu Santo lo avivemos y le echemos combustible. ¿Que para qué arda? ¿Cómo echamos combustible al Espíritu Santo para que arda en nosotros? ¿Cómo, si enciendes un foco,
con madera generalmente para que siga ardiendo tendrás que echar madera, ¿verdad? Pues hay que añadirle cosas al fuego del Espíritu Santo. ¿Qué le podemos añadir? La comunión con Dios. ¿Qué le podemos añadir? El conocer bien la palabra de Dios. ¿Qué le podemos añadir? No dejarnos de congregar como algunos tienen por costumbre. ¿Qué le podemos añadir? El ayuno. ¿Qué le podemos añadir? Una vida consagrada. ¿Qué le podemos añadir? Andar en santidad. ¿Qué le podemos añadir? Desear que el Señor venga para llevarnos a su presencia. ¿Qué le podemos añadir? Un montón de cosas que aún tú y yo necesitamos para que el fuego del Espíritu Santo arda en nosotros. Si en verdad tú y yo somos hijos de Dios, no podemos apagar el fuego del Espíritu Santo. Tenemos que pedirle, Señor, árdeme con tu gloria, con tu santidad. No apagar el Espíritu, qué importante. Porque cuando apagamos el Espíritu Santo, apagamos nuestro espíritu que nos relaciona con Dios. Y nuestra vida, como he dicho, se va marchitando. Mira, en Isaías, capítulo 42, versículo 3, hay un versículo precioso con ella, con esto acabamos, que dice: no quebrará la caña cascada, ni apagará el pábulo que humeare. Por medio de la verdad traerá justicia. Y sabes, aquí hay dos cosas que me llaman. No quebrará la caña cascada. ¿Cuántos de nosotros estamos cascados? ¿Cuántos de nosotros estamos, a lo mejor, en un momento en que nuestra vida no es lo que tiene que ser? ¿Cuántos de nosotros estamos así quebrados? Pues dice que Él no permitirá que se quiebre. No lo permitirá. Ni apagará el pábulo que humeare. ¿Sabes lo que es el pábulo? Cuando tú enciendes una vela y soplas, eso es el pábulo, lo que queda, que está medio rojito, porque todavía no se ha apagado. Pero ¿sabes una cosa? Si tú a eso le soplas, ¡bum!, empieza a arder de nuevo. Y Dios tampoco permitirá que el fuego del Espíritu Santo se apague en nosotros. ¿No es una maravilla esto? Porque en nuestros momentos de dolor, en los momentos en los que estamos desubicados, Dios traerá bendición a nuestras vidas. Tarde un tiempo, no, porque a veces puede tardar, o a veces no, a veces las cosas lo haces así. Generalmente, por mi propia experiencia, sé que a veces tarda, porque son cosas que tengo que aprender, pero vendrá en nuestro rescate, siempre viene en nuestro rescate. Vamos a acabar con una oración. Señor, te damos gracias por tu palabra y te pedimos, Señor, que tú nos ayudes, Señor, a no apagar el fuego del Espíritu Santo, Señor, ni ese espíritu que nos relaciona contigo, Señor, ni ese fuego, Señor, con el cual fuimos sellados para el día de la redención, Señor. Y te pedimos, Señor, que nos ayudes, Señor, a vivir esa vida que te honre, esa vida que te glorifique, Señor, esa vida, Señor, en la que tú seas grandemente ensalzado, Señor. Y te pedimos que tengas misericordia de cada uno de los que aquí estamos, Señor, y que si te hemos contristado, que seguro que sí, Espíritu Santo, te pedimos que nos perdones, te pedimos que nos limpies, Señor, te pedimos que nuestra mente caiga cautiva a tus pies, oh Jesús, y que Espíritu Santo que estás en nosotros nos ayudes a vivir esa vida, Señor, para la cual tú la concibiste, Señor, esa vida en la cual tú tienes que ser glorificado y ensalzado y enaltecido, Señor. Gracias, oh Padre Divino, por haber dado a tu Hijo Jesucristo. Gracias, oh Jesús, por haber muerto por cada uno de nosotros en la cruz del Calvario. Y gracias, Espíritu Santo, por residir en nosotros y por estar en nosotros. Perdónanos, Señor, por tantas veces que podemos ofenderos, Señor. Te pedimos que nos ayudes, Señor, a andar en esa santidad y en esa novedad de vida que solamente tú quieres que anden tus hijos, Señor. A ti sea la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Amén.